Estás viendo Lona Access Talks, donde hablamos de aspectos de videoseguridad que a ti te interesan. Hoy nos acompaña desde España el jefe de seguridad del Hospital Clínic. Este hospital está compuesto por varios edificios, 4 de ellos de gran envergadura, en los que trabajan 7.500 profesionales. Amadeo, llevas 15 años como director de seguridad de este hospital, que son los mismos que lleva Lana Access como vuestros proveedores en soluciones de videoseguridad. Dinos, en términos generales, ¿cómo ha evolucionado tu departamento a lo largo de estos años? La videovigilancia se ha convertido en una necesidad vital para las organizaciones. Ya no para que haya alguien ahí mirando todo el tiempo a ver qué es lo que ocurre, si vienen, si no vienen, si están, si no están, si se marchan. Esa no es la finalidad, sino la finalidad que en un momento determinado sí que se puede dar. La finalidad es registrar lo que está sucediendo para poder analizar a posterioridad lo que está sucediendo o complementar cualquier otro sistema de alarma que se pueda implementar, ya sea por la abertura de una puerta y entonces nos presenta una cámara concreta, una imagen concreta, o ya sea por un control de acceso que en el momento que se utiliza o se utiliza de una manera inadecuada, nos puede ofrecer una imagen de complemento para verificar que esa imagen o ese exceso sea el correcto y sea el adecuado. Esto requiere que el personal de seguridad pues empiece a trabajar y a apoyarse de manera indiscutible en los sistemas de Al videovigilancia. principio de tu tiempo en el Hospital Clínic de Barcelona, hiciste la renovación del parque de videograbadores, ¿cierto? Sí, todavía tengo alguno antiguo, algún SVG, y la ventaja es que con los nuevos sistemas, con los HM Cluster, hemos encontrado una solución muchísimo más estable, son muchísimo más robustos, el sistema operativo ya es un sistema operativo distinto, supongo que sin tantos elementos móviles y por lo tanto los cortes de luz le afectan menos. Y, Sí, en este momento, y aparte de que tiene una capacidad, o sea, siempre al final es el volumen el que también, por otro lado, nos afecta mucho. Entonces, el, la necesidad para el equivalente a 5 clusters con su chasis en SVGs era un rack entero, y en cambio pues ahora con no sé si son 9 U's o 7 U's tenemos solucionado el problema. ¿Qué es lo que necesitaríamos para dar un servicio, digamos, correcto, aceptable? Entonces, si nos hacemos esa pregunta, en personas sería un número inasumible. Inasumible. El apoyo en la tecnología nos ofrece muchísima información sin un coste o con un coste mucho más bajo. Nos ofrece una versatilidad muchísimo más interesante en el sentido de que podemos movernos casi mágicamente como si estuviéramos en una película de Star Trek, y nos teletransportamos a otro lugar y vemos el que está pasando en una sala de espera lejana y que nos avisan de que hay un problema y podemos ver y podemos actuar o mandar los recursos que podemos necesitar en ese momento o pedir recursos fuera del hospital y llamar pues, a quien haga falta. sí, bueno, la videoanalítica, como has dicho, no solo sirve para temas de seguridad, como pueden ser controlar las intrusiones o el merodeo. También puede ayudar en otros aspectos, como controlar la afluencia de visitas o analizar el tiempo de espera, ¿no? En cada una de las consultas, analizar los espacios vacíos y cómo se van llenando y cuánto tardan en vaciarse. A ver, nosotros en esta época que hemos vivido cercana, o sea, en la época esta del COVID,
hemos tenido que intentar poder valorar la cantidad de personas que podíamos tener en un momento determinado y como controlar el flujo de acceso de las personas a los espacios, en lugares donde se hacen trabajos donde se pueden llegar a acumular muchas personas, se les ha limitado la entrada en el sentido para que no se acumule demasiadas personas, porque si tenemos una sala de espera con 50 sillas y marcamos 25 sillas que no se pueden utilizar, lo que no vamos a hacer es dejar entrar a las 50 personas. Esto antes se hacía con un contador, como se hacía en los teatros, en los aviones, para contar a las personas, y iba alguien apretando el botoncito, y ahora lo puede hacer una máquina contando lo que cree que es una cabeza, o lo que cree que es una persona, o lo que cree que es un coche, o lo que cree que es o que las personas que van en una dirección o las personas que van en otra El Hospital dirección. Clínic de Barcelona está compuesto por varios edificios, ¿no? 4 de ellos de gran envergadura. Dinos cómo has diseñado el sistema de videovigilancia y cómo te hemos ayudado nosotros desde la Naxes. Entiendo que la mayoría de edificios tienen su propio equipo de grabación. Háblanos un poco de esto, por favor. A ver, nosotros nos apoyamos mayoritariamente en el hospital, en el edificio, en la sede central. Es donde tenemos muchísimas más cámaras y la mayoría de la tecnología. Y, por supuesto, ahí también están, en nuestro CPD, están esos grabadores de la Naxes. Para los edificios remotos hay diferentes opciones. Unas opciones han sido aprovecharnos de la transmisión a través de fibra óptica dedicada, y tenemos la comunicación directa con el edificio, y su servidor de imágenes lo seguimos teniendo dentro del hospital. Pero en otros edificios, sobre todo si son pequeñitos, hemos apostado por grabadores aislados que están interconectados con nuestra sala central. Y esta sala puede consultar las imágenes que se están grabando en esos centros. De todas maneras, cada vez tenemos menos de estos, porque acostumbran a ser cámaras analógicas que están funcionando sobre un equipo antiguo, y cuando tenemos que cambiar a una cámara nueva y a lo mejor solo hay 2 o 3 cámaras, no acabamos de encontrar una buena solución. Entonces enviamos las imágenes a otro centro que esté cercano para la grabación. En la maternidad, que está lejana al hospital, en estos momentos estamos grabando sobre el servidor central, pero ya estamos preparando sus grabadores, porque ya hay un número suficiente como para empezar esa grabación allá, in situ, sin salir del edificio, en su CPD, y mandar las señales, las consultas que se pueden hacer desde la central. A la central donde tenéis el VMS, ¿no? Conectado. Exacto. Y luego, por ejemplo, pues en el Hospital Platón, pues lo mismo. Y entonces en el Hospital Platón, ahora de momento, vamos a tener nuestro equipo de grabación, al cual le vamos a incorporar las cámaras existentes, porque ahí nos encontramos con otro escenario absolutamente distinto de los que tenemos, puesto que ahí hay unas cámaras que están grabando en unos grabadores, algunas analógicas, algunas IP, sobre unos grabadores que desde mi punto de vista no son adecuados. Entonces, ni por seguridad ni por funcionalidad. El Hospital Platón es un hospital que acabáis de adquirir y en el que estás pensando en renovar la tecnología. Y es una tercera sede. O sea, el Hospital Clínic
antes comentabas que hay varios edificios. La última adquisición, creo que no es la palabra, incorporación, es el Hospital Platón, que está en la parte alta de la ciudad. Este hospital pues tenía su infraestructura. Entonces yo cuando he llegado digo, no, por favor, unas cámaras muy inadecuadas, unas cámaras de casi de Amazon. No quería decir eso, pero bueno, es igual. No, pero de estas que puede comprar cualquiera, que pum, las montas, no, pero aquí tenemos un videograbador y tal. No, esto no. Tenemos que hacer algo un poco Sí, más tienes serio, planeada la más renovación. estable, porque cuando necesitemos esas imágenes, cuando necesitemos esas consultas, cuando necesitemos eso, o necesitemos ampliar un poquito para ver el malo, Sí. eh, muchas veces nos encontraremos que ampliaremos y tendremos 3 píxeles y con 3 píxeles sabemos que era verde, pero no sabemos Y no nada hay más. material. Vosotros tenéis más de 500 cámaras, si no me equivoco, controladas Sí, desde la sede central, unas sí, IP, unas analógicas. Hablamos sí. de las integraciones con las cámaras, sobre todo me gustaría que nos comentaras cómo es la integración con estas cámaras de 360 grados. Hombre, a ver, aquí hay un tema de que las cámaras de 360 grados para mí son el descubrimiento, Mm, está claro. ¿Por qué? Porque tienes una cámara para un espacio muy cerrado, muy confinado, que te permite ver a todo horizonte, ¿eh? A todas partes, y que además es para la consulta del profesional. O sea, las imágenes esas no las vamos a poner en la tele para que las vea el público en general. Entonces, una persona que tiene muy claro lo que va a ver, ve perfectamente lo que está sucediendo en ese espacio y tiene la ventaja de que esa cámara que está en el techo, ahí colgada, que se ven cualquier protuberancia que hay en el techo, un detector de incendios o cualquier cosa, a todo su alrededor lo está viendo, por tanto está viendo todo exacto. el espacio perfectamente, las puertas que hay a todo, lo ve todo. Ujú. Esa persona está viendo efectivamente lo que Claro. ocurre. Que además el sistema permite el wrapping, desenvolver, no, Sí, entiendo lo que quieres decir. Sí, desenvolver. es un poco lo que decías. Estas imágenes son para el visionado de un profesional porque son unas imágenes redondas que sustituyen Exacto. cuatro o tres o cuatro cámaras o O o más, más. porque puede ser un distribuidor donde haya más de 4 Exacto. puertas. Nosotros nos imaginamos siempre un distribuidor, un espacio con 4 paredes y 4 Sí, puertas. Pero de sí, repente puede ser circular y puede tener 8 exacto. puertas. Sustituye cuatro o más cámaras y entonces lo que decías, el software de Lean Access. También es Ujú. exacto, exacto. Incluso podría superar al propio de wrapping, que está diseñado para 4 esquinas y si hay más, bueno, también se pueden ver Sí, de 2 en exacto. 2, El ¿no? software de Lean Access lo que hace Pero es nos pondría en el transformar las plano, imágenes. Mm, del visionador, digamos, estándar, ¿no? Eso sí que lo podríamos enseñar en la tele exacto. porque la gente lo entendería. Pero siempre se guarda el original, porque de repente siempre te dicen, bueno, pero a ver, ¿usted me puede explicar cómo ha filmado esto? Y la única manera de explicarlo es enseñándole Claro que sí. la imagen circular. Porque entonces yo le digo, no, el sistema le ha descodificado esto de tal manera que usted lo puede ver bien, pero esta es la foto o la secuencia que hemos grabado nosotros y Sí, es una secuencia redonda y donde vemos que sale del ascensor, que entra por esta puerta, sale de esta puerta y se mete en la otra puerta claro. y luego sale pues, con el jamón. ¿Eh? Sí. Y lo hemos pillado. Y ya está. Y entonces, claro, dice, no, con esta tecnología, claro, esto nos ofrece la posibilidad de tener menos cámaras y muchísima más visión.
Mucha más visibilidad. ¿Solo para profesionales? Sí, pero la tenemos. En una esquina de un pasillo, en un distribuidor de ascensores, en un espacio de 40, 50 metros cuadrados, como mucho, es muy aceptable. Aparte de que es muy discreto. Incluso en un espacio me parece recomendable estar en un espacio de psiquiatría, por ejemplo. Si tenemos que observar, bueno, yo no, pero si los facultativos tienen que observar a un paciente, el comportamiento de un paciente dentro de un espacio, en las condiciones que consideren, para mí es ideal. Y vamos a hablar también de esa integración que tenéis vosotros con vuestro sistema de control de acceso. Explícanos cómo funciona y el caso concreto, por favor, del armario de objetos tecnológicos. Sí, a ver, nosotros tenemos interaccionando el sistema de control de acceso. Nosotros desde el sistema de control de acceso con otra marca nacional. Sí, puedes decirlo, la Naxos estamos orgullosos de poder integrarnos con No, otros no, fabricantes. Dorlet, que es una Sí. marca del País Vasco, es nuestro proveedor de sistemas de control de acceso. Y entonces en sus sistemas, desde la propia aplicación de Dorlet, podemos llamar las imágenes de las cámaras que tenemos integradas en el sistema de LAN Access en el caso de que se produzca un determinado tipo de alarma que consideramos relevante. En esta situación de COVID nos hemos encontrado pues, que había muchos pacientes que estaban incomunicados porque su situación de salud era muy delicada y que además pues, no tenían productos tecnológicos como para poder hacer este tipo de cosas. Y entonces nosotros, en un protocolo de acercamiento del paciente a sus familias y a sus seres queridos, promulgamos un sistema de videoconferencia que proporcionábamos nosotros. Esos elementos tecnológicos los guardamos en unos armaritos un poco artesanales que el contacto magnético de apertura de la puerta le manda una señal a la cámara para que el sistema de grabación grabe unos segundos antes de que se abra la puerta, porque confío en que todos tenemos claro que las cámaras siempre acostumbran a tener un buffer de memoria, puede ser más grande, puede ser más pequeño, donde las imágenes están almacenadas durante un tiempo, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, depende de la cámara, depende del tamaño del buffer, de la resolución que deseemos. O sea que nosotros le podemos decir que cuando nos llegue la señal que la puerta se abra, empiece a grabar 20 segundos antes, por ejemplo. Y si la puerta del armario no se cierra, el sistema sigue grabando sin descanso. Con lo cual nosotros cuando vemos que aparece alguna cámara que está grabando durante horas y horas y horas, podemos llamar a la sala y decirles, oiga, hagan el favor de cerrar la puerta. Esto ayuda también a evitar hurtos, ¿no? Y a estudiar Hurtos, irregularidades. usos fraudulentos, no se pierden las cosas, Claro. más o menos está todo controlado. Última pregunta, Amadeu. Dime. ¿Cómo valoras el servicio de la Naxos durante todos estos años, durante estos 15 años que llevas siendo jefe de seguridad? Está claro. A ver, yo no es que sea el típico que no, esto si no es propio no lo vamos a hacer. No. A mí la Access está aquí al lado, para mí, está en Hospitalet. Os conozco.
os conozco por nombre y apellidos, hemos hablado 1000 veces, siempre me atendéis. Entonces, para mí esta cercanía, esta facilidad de acceso, para mí es muy interesante, es muy importante. Ya no hablemos de la tecnología que nos viene de la China. Bueno, es que pues de chino voy mal. Y entonces yo no me imagino llamando a un chino oye, es que esto no me funciona. En cambio, yo os llamo a vosotros que hay algo que no funciona o que no sé cómo funciona y siempre tengo respuestas. Ya sea desde Hospitalet o desde Madrid o desde donde sea, pero siempre tengo respuestas. Con lo cual, hoy por hoy aquí estamos y Con aquí nosotros te quedas. sí. Muchas gracias Sí, por sí. tu tiempo, Amadeo. Estáis viendo la Access Talks, donde hablamos con expertos en seguridad sobre tema de videovigilancia y cómo la tecnología les ayuda en sus desafíos diarios. Suscríbete a nuestro canal para recibir todas las novedades. Gracias.